Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida a Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Ya son las 20:33 y estaremos acompañándote hasta las 22 en vivo esta noche de viernes en la peor semana del gobierno hasta ahora. Se lo voy a preguntar a mis camaradas a ver qué piensan ellos sobre esto. Una semana en la que está pasando de todo y siguen pasando cosas porque ahora mismo está hablando el presidente en Rosario y enseguida vamos a verlo. Pero antes quiero presentar a los camaradas que me acompañan en esta mesa de conversación, de debate, de reflexión sobre la actualidad. Ellos todavía no vinieron en esta etapa en la que acompañamos las presentaciones con un aplauso austero. Así que les pido que me acompañen, por favor, en esta actividad. Presento a Sergio Zabalza, psicoanalista, y le ofrecemos este aplauso austero. Bienvenido, Muchas gracias. Sergio. Qué honor estar aquí en esta reunión de camaradas, y hoy vos sabés que tengo ganas de cantar porque el saber popular está poniendo a través de maravillosas creaciones cosas que pasan. Está esa canción Alta Coimera, la mina es alta Coimera, Karina es alta. Yo no sé por qué dicen Karina, que dicen que es por la ruta K, del dinero K o algo así. Después inventaron otra manera de insultar, anda a la coima de tu hermana, ¿viste? Es maravilloso. La verdad que cuando el discurso no se puede controlar, por eso el crimen perfecto no es posible. Toda la cuestión es cuánto sufrimiento hasta que esto cambie. Mientras tanto, trabajemos intensamente porque hay que construir algo mejor, Juan. Claro que sí, Sergio, y bueno, en eso estamos. Saludo también a Gabriel Solano, legislador porteño, y le ofrecemos este aplauso austero. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo aplaudiste? Nunca por eso te digo que no, fue una decisión que tomé hace pocos días. Y por eso, la producción. No, es mi decisión personal. Mi decisión personal. No la consulté con la producción. Es una decisión que tomé, tampoco con las autoridades de la empresa. Bueno, estoy listo, mi renuncia está aquí sobre la mesa si la necesitan. Bueno, ¿todo bien, Gabriel? Bien, perfecto. Bueno, no vine ayer. Ya sabemos, bueno, ayer te fuiste a ver a River, estás en cuartos de final, te felicito. Así que bueno, ahora vine el viernes porque para recuperar el día perdido de trabajo, así que estoy acá. Y bueno, tomando una que se decía, cuánta crueldad. Bueno, hay que trabajar para que esto termine lo más rápido posible. Sí. Lo más rápido posible. Exactamente, y con el menor sufrimiento. Sí. La verdad es que igual se vienen ayudando también ellos, ¿no? A que termine lo más rápido posible. Ahora vamos a hablar de esto. Sí, una semana mala para el gobierno puede ser una semana buena para el pueblo, porque totalmente. Hay intereses contrapuestos. Claro, a veces claro que sea sí. malo para el gobierno puede ser bueno para nosotros. Bueno, la sensación es que varias de las resoluciones del Congreso del miércoles y de ayer fueron positivas, ¿no? Para el pueblo, para los intereses de las mayorías. Cómo eso se banca, porque claro, el claro que gobierno sí. Anticipó, después lo vamos a charlar, que va a vetar todo. Por supuesto, y ya hizo algunas cositas hoy, ¿no? Pero ahora volvemos sobre el tema. Termino de presentar a la mesa. Saludo ahora a Pablo Busch, candidato a senador por la primera sección de la provincia de Buenos Aires, y le ofrecemos también nuestro aplauso austero. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hace una semana vine y dije que esta situación de las tasas eran el final del gobierno, que expresaban el fin de ciclo. Creo que me quedé corto con la caracterización, pero con este gobierno siempre se puede esperar que la próxima sea la peor. Claro. Así que en perspectiva yo te diría que la que viene va a estar más movidita que esta todavía. Y todo parece indicar que los acontecimientos se precipitan, ¿no? Pero vamos a ver qué está pasando en Rosario, porque es el aniversario de la Bolsa de Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario. Ya habló el gobernador Puyaro y está hablando el presidente de la Nación. Y claro, la expectativa está puesta en ¿qué dirá? ¿Dirá algo de alguno de los escándalos que están explotándole en la cara? A ver qué está haciendo y qué está diciendo el presidente. Creo que lo vamos a ver en algún momento. Ah, bueno, no lo vamos a ver. Perfecto, no lo vamos a ver. Está hablando en este momento y yo haré malabares para vos. En algún momento tal vez lo vemos. Bueno, peor semana del gobierno hasta ahora. ¿Eso coincidimos o no? A ver, son muchas cosas juntas, ¿no? Creo que la primera es el hecho de corrupción, es lo más escandaloso. Posiblemente lo que más la población puede seguir, porque tiene algo de telenovela todo esto, ¿no? Sí, claro. Abogado... Como siempre hay que probarlo, ¿no? Pero la verdad es que todo parece indicar que sería probable. Hay que probarlo, pero todo es bastante verosímil. Exacto. Todo es bastante verosímil. Primero, hay un audio que circula hace 48 horas o más, en el cual el autor supuestamente del audio no salió a desmentirlo. Esto es algo, si mañana aparece un audio que se te adjudica a vos. Sí, claro. Y vos decís inmediatamente, esto no es mío. El hecho de que no haya sido desmentido hasta ahora
le da que puede ser verosímil. Después el audio es terrible. Sí es cierto que usted dice, audio es terrible. Porque acá eso no es un hecho de corrupción, digamos, secundario. Abarca a Milei, abarca a Karina Milei, abarca a Menem, es decir, que abarca el círculo directamente que maneja hoy el poder en Argentina. Una de las mitades del gobierno, porque acá, digamos, también conversábamos fuera de aire, esto claramente parece ser el resultado, además de una trama de corrupción escandalosa, de una interna feroz dentro de la estructura del gobierno, ¿no? Claro, pero siempre se hablaba de una interna entre Caputo y Karina. Esto ya contra Milei, porque de acuerdo al audio le dice, yo le dije a Milei y Milei no hizo nada. Claro. Y el que lo dice es el abogado, o era el abogado personal de Milei, con decenas y decenas de entradas, tanto a la Quinta de Olivos como a la Casa Rosada. Incluso una coima que estaba tarifada de 8%, 3% para Karina, así parecía, estaba tabulado como si uno va a pagar un impuesto, en un sellado. Claro. Él especula, ¿no? Digamos, en esos audios que él cree que a Karina le llega el 3 porque le parece que la operatoria se lleva el 1 y que después hay un 1 más, y así, ¿no? Y habla de entre 500.000 y 800.000 dólares por mes. Y esto hace casi un año ese audio, por lo tanto uno puede multiplicar por 12 y te está hablando de 5 millones, 6 millones, 7 millones de dólares. Claro. Es decir, es un hecho gravísimo que yo hice una denuncia, otros la han hecho también, porque la justicia no está actuando como debe actuar. Por ejemplo, hoy fue, y está muy bien, contra el empresario de esta droguería. Sí. También le confiscó el celular a Diego Spagnolo, pero no a Karina Milei, no a Javier Milei. Y de acuerdo al audio, Spagnolo dice que tiene chat con Karina Milei. Habría que tener los dos dispositivos para evitar que se borre prueba. Mira, yo creo que igual el celular de Javier Milei está limpio porque todos vimos cómo se lo mostró a Mariana Brey. Así que la verdad es que yo en ese sentido ya no tengo ninguna duda. Qué suerte, y yo Juan, creo que alguien que confía por ¿viste? suerte. Sí, y todo esto seguramente va a ser aclarado en la próxima entrevista con Trebuch, con Majul, ya no con Johnny Viale, aparentemente, tal vez con tu colega de Canal 13 o de TN. Ah, sí, ese hombre, el del... Sí. No entiendo. O alguno de ellos. Pero si me permiten, antes de seguir con el asunto, ahora sí parece que podemos verlo al presidente Milei. No me falles. A ver. En el mercado de bonos, eso hacía que el precio de los bonos caiga y por ende suba la tasa de interés y el riesgo país era enorme. El riesgo país estaba en torno a los 3.000 puntos básicos. Esa alta tasa de interés lo que generaba era un exceso de oferta en el mercado de bienes, por lo tanto la actividad estaba estancada desde el año 2011 en Argentina, con fluctuaciones acorde al ciclo político. No solo eso, que ese exceso de oferta en el mercado de bienes se traducía en un exceso de oferta en el mercado de trabajo, lo cual no solo hacía caer el salario real fuertemente, sino que además no se generaban puestos de trabajo y eso el gobierno anterior lo compensaba sumando empleados públicos y generando más déficit fiscal. Y llegamos a la locura de que 1/3 de los trabajadores formales eran pobres. Ese era el sistema que dejaron. Obviamente que todavía estamos purgando todos esos desequilibrios monetarios que había dejado el kirchnerismo y que nosotros, al haber fijado la cantidad de dinero a mitad del año pasado, estimamos que a mitad del año que viene no va a haber más inflación. Es más, es muy interesante porque... Bueno, viste, cuando se habla de fingir demencia, ¿querés un ejemplo de fingir demencia? Bueno, es lo que estamos viendo en este momento. Es más fácil fingir demencia cuando ya sos un poquito demente, ¿no? No te cuesta demasiado. Hablar a Milei de locura realmente es una aventura sin límites. Y sin límites es este gobierno. Recién se mencionaba, Pablo, la cuestión de la economía. Me interesa articular las dos cuestiones. La cuestión de la economía y este sin límites de desvarío que distingue a este gobierno, porque me pregunto si este audio que ha aparecido no tiene, no es casualidad que aparezca en este momento donde el plan económico está haciendo agua por todos lados y donde quizás haciendo agua, bueno, hay muchos que se quieren estirar a los botes salvavidas antes de que se hunda el barquito. De manera que sin límites, sí, y con una economía que se está cayendo a pedazos todos los días.
Cuento los acontecimientos del día y te escucho, Pablo. El juez federal Sebastián Casanero les prohibió este viernes la salida del país a Diego Españolo, que es el que estás viendo allí al lado del presidente, y al resto de las personas investigadas en la causa por presuntos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS. Casanero firmó la medida que involucra, además de al ex titular de la ANDIS, a otros de los involucrados que fueron allanados durante la mañana, como los integrantes de la familia Kovalivker, Eduardo, Jonathan y Emanuel, propietarios de la droguería suizo-argentina mencionada, la droguería en los audios filtrados en los que habla Españolo, y Daniel Garbellini, exdirector nacional de acceso a los servicios de salud de la ANDIS. Pero como bien decía Gabriel Solano, bueno, acá falta una persona clave a la que, bueno, no la detuvieron, no le pidieron el celular, y es Karina Milei, ¿no? Lógico, ahí está. Y ya te dejo, Pablo, escuchando a Milei, a ver el que calla otorga. Tal cual. Porque vos podés hablar, después podemos discutir ese contenido de su intervención. Yo estoy en contra de todo lo que dijo. Hay muchas falsedades. Pero cuando te están acusando de semejante manera, no decir nada, el que calla otorga. El silencio es atronador, ¿no? Pero quiero decirte que el León, que entró al escenario el otro día en el acto que hizo, parece que está desplumado, está... desdentado. Desdentado, parece el de la CGT que dice el león herbívoro. Está, desde el punto de vista del lenguaje corporal, es un hombre derrotado. Parece Alberto cuando decía Fabiola organizó un cumple que no debió haberse organizado. Quiero decir que este escándalo se choca de frente con este ajuste que el gobierno venía desarrollando en discapacidad. Y ayer justo participé en un debate y decía, no, pero el gobierno vino acá a limpiar la corrupción que había en discapacidad, bla, 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 los defensores del gobierno. Y es evidente que este gobierno tiene la casta funcionando desde adentro con un régimen de coimas que toca incluso al gobierno de Mauricio Macri, porque estos funcionarios que denuncia Españolo están vinculados directamente con el expresidente. El caso de Garbellini, ¿no? Garbellini, que aparece mencionado en esos audios como... Españolo dice, me pusieron un chorro de Macri a controlarme. Inclusive, creo que Fantino debería ser llamado a indagatoria inmediata, porque hace no sé cuánto, un año. Ni me lo cuentes. Me das un pie sensacional porque tenemos el archivo, ¿eh? Efectivamente, Fantino parece que la vio venir, Sabía. Fíjate. 1.225.000 y te pregunto, tenés 950 personas trabajando en Andis. 950 personas no debe tener ni Volkswagen en Córdoba. Es un montón. Y bueno, es un montón. ¿Y cómo está eso? Nosotros llegamos, eran 1.500. 1.500 personas. Todo es monstruoso en Argentina. Es todo así. El Estado es una cosa... Es todo así. Y cuando ves la justificación, o sea, yo me encontré con personas que con la única función que tenían era responder los mails del director ejecutivo. Responder los mails del director ejecutivo, se pagaba un sueldo por eso. Lo único, te lo digo, Diego, como viejo lobo de mar, porque ya he visto muchas veces de estas. No te dejes usar, porque se te nota, incluso lo noté en tu nerviosismo, que sos un tipo que realmente sufre lo que está viendo. No estabas preparado para ver lo que viste, te asomaste a un abismo. Pero ojo, no te dejes usar, porque habitualmente la política se repite en sus formas. No digo que Libertad Avanza repita lo que la vieja política repitió, pero bueno, son algunos, los conocemos bastante, algunos segundas líneas de Libertad Avanza o gente que pasa por debajo del radar y define muchas cosas. Y son gente genéticamente voraz. Aristotélicamente diríamos que pertenecen a un género o a una especie voraz. Son felinos y corren rápido. Que tienen que tener cuidado, porque y más un tipo como vos sos un tipo honesto, se te nota honesto, te conozco honesto, sé de tu honestidad, y muchas veces a los honestos como vos los usan como forros y después los terminan tirando un tacho de basura, porque tené cuidado, Diego, te lo digo brutalmente, abiertamente al aire, tené cuidado, no te dejes usar. No te dejes usar, Diego. Yo estoy muy comprometido con ordenar esta cuestión. Fue lo que me pidió Javier,
Me conoce, sabe cómo trabajo. 1.200.000. Bueno, ahí lo tenías, un Fantino visionario hace más o menos un año de esta conversación y a esto te referías, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Fantino, además, si sigue en el audio, va a decirle cuidado con el pueblo de Lule, en Tucumán, que es un pueblo que se llama Lule, y cuando se refiere a la voracidad genética, se refiere a la familia Menem, es decir, bueno, los Menem, padres, tíos y demás. Vos decís que estaba hablando de los Menem sin nombrarlos. Exactamente, y le dice, cuídate con el pueblo de Totoras en Santa Fe para tirar la pelota afuera y cuídate con Lule. Esto expresa una quiebra al interior del gobierno, porque Fantino es un operador de un sector del gobierno, en medio de... ¿Y para quién opera? ¿Para qué lado del gobierno opera Fantino? Para entender un poco. Para los streamers, para lo de Santiago Caputo y para ese ala, o por lo menos aparenta operar para ese... Ahora, el gobierno se quiebra sobre un tsunami económico, porque lo de la semana pasada de la supertasa, que lo hablamos acá, es la expresión de que se acerca el derrumbe. Los votos en el Congreso son la expresión de que el Congreso que acompañó, que le siguió todo, le votó la ley base, todo, llegó el momento de tomar una cierta distancia. Tampoco es que le van a soltar la mano, ni mucho, ni van a ir contra la gobernabilidad, pero es un tsunami político y económico en donde el gobierno se quiebra y se resquebraja al calor de la interna. La denuncia de Escaturice también es atribuida a una interna del gobierno. La denuncia de Tech Security también es atribuida a Entrecruces. La denuncia de Escaturice es, bueno, la entrada del avión, la valija, eso es atribuido como una denuncia contra Santiago Caputo, o sea, vendría avivada por Karina Miller. Del lado Karina. Y del otro lado, Santiago Caputo denuncia a Tech Security, que dicho sea de paso es la empresa de seguridad, una de las fallas gigantescas del estadio de Independiente de anteayer. Es la falla del operativo de seguridad privada, que es Tech Security, que pertenece a la familia Menem. Menem, Martín Menem, si no me equivoco, renunció a la presidencia, quedó en manos de la familia unos días antes de llegar al gobierno. Desde el propio gobierno, o desde adentro, de alguna fuente de adentro, surgió esta denuncia de que Tech Security habría llegado a contratos, incluso con la obra social de Huatre, que está intervenida por el gobierno, acuerdos multimillonarios que finalmente tuvieron que echarse para atrás y no hacérselo a Tech Security, pero Tech Security tiene el contrato con AFA, pero expresa lo que nosotros queremos señalar, o queremos que se vea, es que hay un derrumbe profundo de la economía y ahí empiezan los realineamientos, porque los votos del Congreso no pueden sorprender, nadie puede creer que el Congreso quiere ir ahora contra Milei. Le están soltando la mano porque el derrumbe está ahí en la perspectiva y obviamente el gobierno ya está, el Congreso ya se está preparando para los realineamientos que vendrán. Yo creo que acá hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Por un lado, siempre cuando salen este tipo de hecho de corrupción hay internas, siempre. Me acuerdo cuando fue las valijas esas que se compró la ley de reforma laboral con De la Rúa. Claro. También fue una interna, estaba la CIDE. Es un elemento. Pero la Banelco era. La Banelco. Se habló de ley Banelco, claro, ¿te acordás? Se habla mucho de las internas y seguramente existen. Menos mal que hay internas. Porque las internas permiten que se ventilen cosas que de otro modo se ocultan. Y el problema es si esto es verdad o no es verdad. Porque si esto es verdad, está planteada que el gobierno se tiene que ir. Si es verdad que el presidente sabía que se estaba robando 8 millones de dólares, no sé cuánto, de medicamentos para la discapacidad, mientras el presidente le niega y ataca por Twitter a un pibe que tiene autismo, el gobierno se tiene que ir. Es decir, y además veta la ley de discapacidad. Veta la ley, claro. Y dice que si el Congreso veta el veto, se voltea el veto, va a la justicia para no cumplirla. Entonces, a mí lo que me importa acá, una cosa, es el tema de fondo. Si esto es verdad, este gobierno no puede continuar. Pensemos además lo siguiente. La compra de medicamentos que hace el gobierno a través de la agencia de discapacidad no es muy importante. Pensemos si esta proporción se aplica al PAMI, claro, que es el gran comprador de medicamentos de la Argentina. Y que está muy observado también, ¿no? Muy observado, y ya sabemos que hubo personal del PAMI que estuvo renunciando en las distintas delegaciones de Argentina, denunciando que le pedían plata. Claro. Y como no querían participar de algo que sonaba que era medio turbio, se fueron. Entonces, es un gobierno posiblemente de los más corruptos que hayamos tenido,
durante mucho tiempo. Corrupto y torpe, ¿no? Porque, digamos, hemos tenido gobiernos corruptos que tal vez encontraban maneras más sutiles Claro, de porque esconder hay sus una cosa que chanchullos. dice- Porque es un gobierno que roba la camarilla familiar, Karina, es decir, son ellos mismos, ¿viste? Un tipo que tuitea, el tuit del tipo habilita el negocio de 100 palos y si él no está, o sea, Hay una cosa que vos Sí. marcás y con lo cual estoy totalmente de acuerdo, que es la perspectiva ética. Vos decís, si esto es verdad, el presidente se tiene que ir. Eh, claro, si la política se guiara por cuestiones exclusivamente éticas, esto es incontrastable. Pero más bien está la dimensión de lo que es el choque de fuerzas, el poder de cada sector, los Lógico, intereses de por cada... supuesto. y entre esos intereses está el poder, el denominado poder real, y está el campo popular, está la gente en la calle y demás. Acá, a partir de esta cuestión ética, el tema es que pongamos el cuerpo de la manera pacífica, no entrar en provocaciones porque las va a haber, y presionar para que los resortes institucionales funcionen. El Congreso no le queda más remedio, parece que le están sacando el apoyo a Milei, pero se necesita precisamente que estemos allí para que los resortes institucionales funcionen. No tengo, de la justicia la verdad, tengo muy poca expectativa. Pero pareciera que en el Congreso hay cierta capacidad de, por lo menos algunos parece que tienen vergüenza. Ahora, perdón, te interrumpo. Volviendo a la charla de Fantino de hace un año con Españolo, Fantino presenta a Españolo como una especie de víctima, en todo caso, ¿no? Como una persona honesta que se está metiendo en un territorio, no sé, que está plagado de corruptos, ¿no? Pantanoso. Claro, donde él no lo es, ¿no? Sí, Le está recomendando minado, que se campo cuide, minado. que se cuide porque se va a enfrentar con gente que no es como él. Pero este tipo español, bueno, es el mismo que también le dijo a la mamá de Ian Moche, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y vos no? Digamos, ¿no? Y que quería, bueno, pasar la motosierra, y lo hizo, de hecho, por la Agencia Nacional de Pero Discapacidad. aparte, es importante, él no denunció nada. a la justicia. Además no denunció A ver, nada. Este es el punto que es clave porque No nos muchos lo confundamos. presentan como alguien que ha denunciado No. y no denunció nada. Le filtraron audios. Pues a él le filtra el audio, él todavía no fue a la justicia. La justicia ahora lo tiene que convocar. Él lo que hace es, le dice algo a alguien, no sabemos a quién, y eso ahora trasciende. Hace un año, él es cómplice como mínimo, porque si hace un año él sabe esto... No lo denunció. Y no lo denunció, siendo que él era el director de discapacidad, está hasta las manos este hombre. Digamos, Por eso- ha privilegiado su supuesta, porque escuchando esos audios parece haber una supuesta lealtad al presidente que está por encima de su obligación, que era denunciar lo que estaba Es pasando. difícilmente es una lealtad gratis, me Claro. refiero, porque él habla, en el momento dice 1% para la operatoria, o sea, está distribuido ese 8% que se recaudaba de sobreprecio, 1 para acá, 3 para Karina, una especie de socialización de la coima, ¿no? Ujú. Pero yo insisto en esto, las internas pueden existir, seguramente existen en este caso, pero acá se está revelando un hecho de gravedad. Y yo lo digo esto para que se tome conciencia en todos los sectores populares de que este gobierno es incompatible con todo tipo de aspiración. Porque un gobierno que te dice, che, si aumentamos los jubilados es un golpe de Estado. ¿Cómo golpe de Estado aumentar los jubilados 60 lucas? Si le damos a una persona con discapacidad que tenga el vehículo para llegar a hacer tratamiento, es un golpe de Estado. Si le damos a la universidad un presupuesto acorde a sus necesidades mínimas, es un golpe de Estado. Como pará, es decir que el gobierno nos dice que es incompatible él con la universidad, con los jubilados, con las personas con discapacidad. Un gobierno así, que aparte roba, porque la corrupción tiene algo impactante, porque yo soy socialista, nosotros siempre denunciamos la plusvalía, es decir que el capitalista se queda con una porción del trabajo incorporado por el trabajador. Y mucha gente no entiende ese mecanismo. En cambio, el afano es muy fácil de entender. Sí, claro. Alguna parte de guita te la metiste en el bolsillo y te la llevaste. Y eso mientras se negaba el derecho a la persona con discapacidad es demasiado. Usemos esto para crear una conciencia de la incompatibilidad de este gobierno con el pueblo. Eso es lo que quiero decir con mucha... El yo soy único, empático, el por único lo que activo tengo acá. que tiene el gobierno, y creo que es lo que motiva que esto no dispare una rebelión popular, una huelga general, es el capital que le queda, es quién está del otro lado. Es Fuerza Patria. La dispersión de la oposición. No solamente la dispersión, sino que hace menos de 2 años votaron a Milei, que no tiene nada de loco. Disculpen si me meto con Está bien. el tema de
Si los locos no tenemos nada que ver con los hijos de puta. Caputo, Milei, toda esa gente no son gente que está en el Moyano, que está con un tratamiento, o como nosotros los socialistas, que vamos a poner mesita y hacer agitaciones. Esos somos los locos. Estos son los hijos de puta. Quiero dejarlo en claro porque... bueno, pero vos hablas de... Eso sí. Es una locura que no es la locura de la que habla aquí el especialista. Porque loco lindo, serías un loco lindo. Ahora, en todo caso. Volviendo al otro tema, el problema es la perspectiva que se señala. Porque la caída del gobierno, que está planteada, pero está planteada desde Libra. Porque en Libra era todavía más evidente la situación, el mismo presidente, con un contrato. No cae porque la perspectiva que aparece para el pueblo no es una salida, no encuentra una salida. Y ahí está el problema de qué ofrece los partidos socialistas, los partidos de izquierda, si ofrecen una salida o si aparecen mezclados con el kirchnerismo, con el kicilofismo, si aparecen, ¿no? O si aparece una salida socialista que diga la verdad y diga, acá tienen que tomar el poder los trabajadores. Un par de palabras sobre esta articulación entre locura y maldad. Antes de que lo digas, te hago una pregunta. Sí. ¿Se puede ser loco e hijo de puta a la vez, o no? Absolutamente, eso es el psicópata. Son dos categorías distintas. Claro. El psicópata es que goza haciendo daño. Eso. Es decir, yo puedo... Hay una escena tremenda, relatada por Primo Levi, un sobreviviente de los campos de concentración en la Alemania nazi, Sí, esto es un nombre. cuando Primo Levi estaba allí y quiere llevarse un puñado de nieve a la boca porque estaba muerto de sed, y hay un soldado que le dice, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, simplemente gozar de hacer daño a un hombre que estaba sediento. Esto es lo que se llama, lo que Zizek, un filósofo, llama el mal radical, que no es lo mismo que la banalidad del mal. La banalidad del mal es el señor que, ¿cuántos hay que matar? Yo tengo que cumplir las órdenes, eso es la banalidad del mal. El mal es porque sí, es exactamente porque sí, y este gobierno es exactamente lo que despliega, sadismo. Quisiera saber si sigue hablando el presidente Milei allí en la Bolsa de Comercio de Rosario. Lo podemos ver, a ver en qué anda, no sé, a ver qué está diciendo, si en algún momento su discurso pasó por alguno de los temas que la gente espera que se exprese. Bueno, está con gráficas, lo podemos ver un poquitito. Un segundo, pasamos por ahí. Casi les diría un movimiento natural, que a mayores tasas de interés el tipo de cambio caiga, o que a tasas de interés más bajas el tipo de cambio suba. O sea, es un resultado natural, donde esta línea representa las combinaciones de tipo de cambio y tasa de interés que dejan... El dibujito lo improvisó, ¿no? Digo, lo improvisó recién, está raro. Mauricio Macri. Está raro el dibujo, ¿no? Bueno, ok, el presidente sigue hablando en la Bolsa de Comercio de Rosario, aparentemente, bueno, hablando de economía. ¿Queda en Narnia la Bolsa de Comercio de Rosario? No, ¿no? Lo que pasa es que la Bolsa de Comercio de Rosario también, él viene a hacerle un gran negocio. Claro. Acaba de anunciar hace poco una reducción de retenciones significativa, que aparte no es transitoria, sino permanente, por lo tanto, a través de un mecanismo estatal, hay que decirlo esto, no porque habla mucho del mercado, pero a través de una medida que transfiere riqueza a los exportadores agropecuarios, a costa del superávit fiscal que tanto invocan ellos, porque deja de entrar dinero y eso luego se afecta a que no hay plata para un montón de cuestiones sociales fundamentales. A ver, pues todo, 5 trimestres consecutivos, mentira. Por ejemplo, junio cayó contra mayo. Mayo cayó contra abril. Te lo digo esto porque hasta ahora había un cuento de que la economía crecía comparado con el año pasado, porque era un año muy malo. Pero la economía no está creciendo para nada. Hoy conocimos, por ejemplo, que es un derrumbe, es un derrumbe. Entonces tenemos una economía que está en crisis, que está afectando fuertemente a los sectores populares, y yo creo que todavía, y ahí está el problema, es que una parte importante de los empresarios de este país lo defiende fuertemente a Milei porque espera que Milei haga lo que prometió. ¿Qué es lo que prometió? Una reforma laboral después de las elecciones. Para ellos es algo estratégico. Claro. Porque el tipo de cambio va y viene, ¿viste? Te hace una corrida y te lo modifican. Si vos mañana eliminás las indemnizaciones por despido, las vacaciones pagas,
eliminar la jornada de 8 horas, que ya fue eliminado casi por el 50% de la fuerza de trabajo que está en negro. Si eliminas esas conquistas, te aplauden todo. Los chiquitos, los medianos y los grandes empresarios te aplauden todo. Y todo el mundo quiere eso. Quiere una reforma previsional. Todos la quieren. Que vuelva una jubilación privada como en la época de Menem. Entonces, en el fondo, las llamadas reformas estructurales que el gobierno promete para después de las elecciones es lo que mantiene un apoyo de los empresarios al gobierno y que el gobierno sabe, lo comentábamos acá, que no va a tener mayoría en el Parlamento, porque estas elecciones no le van a dar mayoría, pero que una parte importante de la oposición lo va a votar. Claro. Porque también están por eso. Yo imagino estos de Córdoba, los de... ¿De Loredo decís, por ejemplo? No, los de Zarzola. ¿No van a votar una reforma laboral? Pero vienen caminando desde Córdoba, ¿entendés? Ven de rodillas. Te referís a Provincias Unidas, querés hablar de los gobernadores de Provincias Unidas. Pero otro ejemplo, Urtubey, que es el candidato en Salta de Cristina Kirchner. Te viene de rodillas de Salta para votar una reforma laboral. No se pierde ese momento, se saca unas selfies para mostrar que está a morir. Entonces, es una agenda que va más allá incluso del propio Milei. Por eso es el tema que hoy está de fondo. Creo que hay una intención de valerse de esta coyuntura para avanzar estructuralmente. Y como acá decíamos otra vez, la CGT en este cuadro lo mandó a Gerardo Martínez a esta mesa de los acuerdos de mayo para negociarla. Entonces, la preocupación es que estos hechos de corrupción impactan en la opinión pública, impactan en la población, generan bronca, pero esto que parece un ridículo, tiene la parte seria, es que el tipo dice, bueno, con vamos a conseguir cosas. Claro. Mientras tanto, ¿qué pasa con los funcionarios del gobierno de Javier Milei frente a la bomba que les explotó en la cara? Tenemos dos Guillermo Francos. El Guillermo Francos de ayer, el jefe de gabinete, de él hablamos, y el Guillermo Francos de hoy. Veamos primero el de ayer, por favor. Está involucrada en esas declaraciones, vuelta a la justicia. Ministro, ¿ponen las manos en el fuego por el ¿Usted cree en la inocencia de Karina Milei? No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario. Creo que son temas que tiene que investigar la justicia. ¿Cree en la inocencia de Karina Milei y de Lula Menem mencionados en ese audio? Están citados en interpelación. No me pregunto, por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei, en el elemento, son temas que tiene que investigar la justicia. Bueno, yo no escuché muy bien lo que decía, pero solamente que, bueno, no pone las manos en el fuego por nadie. Sí. Eso era de ayer, no se entendió mucho, pero decía que no ponía las manos en el fuego por nadie. ¿Podemos ver el Guillermo Francos de hoy, por favor? A ver qué pasa. Me llama mucho la atención, primero que aparezca a esta altura, en este momento, ¿no? Siendo que todos mencionan o se refieren a que es una grabación del año pasado. Yo en cuanto me enteré de las grabaciones, lo que hice fue chequear a ver qué pasa esto, dónde salió, cómo es la historia, y inmediatamente le informé al presidente que había que cesarlo en el cargo a este señor y había que decretar una intervención y que se haga una investigación. Si un funcionario está diciendo que otro funcionario está pidiendo coimas o comisiones, el funcionario que denuncia eso debería haber hecho inmediatamente la denuncia en la justicia. Bueno, en eso tiene razón, Francos, ¿no? Digo, tiene lógica lo que está diciendo. Pero es un gobierno tambaleando. Cualquier especialista en lenguaje corporal ve el video de Javier Milei y es un tipo que firma la renuncia hoy a la noche. Esto en perspectiva... No lo va a hacer. No lo va a hacer, pero es una situación explosiva porque así como le pasó al gobierno de Alberto Fernández o como le pasó a Macri, en un momento el gobierno se queda sin salida. La salida que había planteado o la orientación que había planteado está agotada y el problema ahora es la discusión de qué salida aparece. Porque este Francos, que no es un tipo que no sabe declarar, no es un tipo que entró ahora a la política, que vendía barrita de cereal en los gimnasios y entró a la política para limpiarla de la casta. Es un tipo del menemismo, de años y años defendiendo estas cosas y está titubeando en lo que desarrolla porque es un gobierno que ya no sabe qué respuesta dar. Lo mismo le ha pasado al gobierno de Alberto Fernández con el cumpleaños de Fabiola. Es, digamos, la explosión de todas las contradicciones y ahora, a días de las elecciones, es una gran oportunidad para que la clase obrera coloque sus reclamos, su agenda, el aumento del 100%. Hoy están en huelga por tiempo indeterminado en las plantas de Techint,
en Siderar una huelga gigantesca de 52 empresas tercerizadas por el salario, y es la hora de que salga la clase obrera a colocar, porque este gobierno está tambaleando. No vamos a esperar que se encuentre una salida desde adentro del Congreso, un jury, una comisión, otra comisión, para darle aire. Es el momento, es la hora de una huelga general de los trabajadores por el 100% de los salarios, por el 100% de las jubilaciones. Esto es el momento, están tambaleando. Estos tipos que venían degollando hace una semana, Milei subió al escenario y dijo: soy el león, hola a todos. Tomo varias de las cosas que decís, sobre todo el significante, como decimos los psicoanalistas, clase obrera, del cual me siento parte. Por supuesto. Pero la clase obrera hoy es muy distinta de lo que era hace 40 o 50 años. Estoy pensando en todos esos chicos, que ustedes también lo piensan permanentemente, que tienen trabajo, lo mencionó Gabriel hace un rato, trabajo informal, trabajo en negro, que ni siquiera se defienden como clase obrera, que incluso lo han sostenido y no sé si lo seguirán sosteniendo a Javier Milei. Me pregunto, ¿cómo les podemos hablar? ¿Desde dónde les podemos hablar? Está claro, aquí esto no les conviene, esto vamos hacia un abismo y demás. ¿Cómo captarlos? ¿Desde qué lugar? ¿Con qué palabras? Porque pareciera que lo que le falta a la clase política es un discurso que capte a todo un sector más bien joven, estoy pensando entre 30 para abajo, que ha apoyado esto y que hoy no sabemos en qué está. La juventud tiene que discutir y conocer lo que son las conquistas de la clase obrera del siglo XIX y del siglo XX. Por supuesto. Lo que está en discusión ahora es los Uber. En Europa se está discutiendo el convenio, se está discutiendo las vacaciones pagas, se está discutiendo el aguinaldo, pero no es solo los Uber. Cuidado, porque adentro de las fábricas, arrecian las tercerizadas. Te digo que en Siderar, en Ramallo, 52 empresas tercerizadas están en huelga por acceder al convenio colectivo de trabajo. Y este gobierno, que venía degollando, venía a liquidar, venía a que la mitad que queda trabajando bajo convenio termine uberizada. ¿Pero para qué vas a trabajar? Poner en criptomonedas. Escúchame. Igual eso es una minoría. A ver, nadie... yo pienso lo siguiente. ¿Te parece, Gabriel? ¿En serio es una minoría? Mirá, ojalá, la verdad, ojalá. La gente labura, nadie vive de criptomonedas, porque aparte, un día alguien me dijo, ¿cómo haces para hacer plata? Y para hacer plata hay que tener plata. El que no tiene plata no hace plata. Si vos tenés 2 mangos en una criptomoneda, ¿cuánto podés ganar? Entonces, invertiste aquí 20.000 pesos. Pero vos me hablás con razonamientos sensatos. Un chico de 17, 18, 19 años no piensa así. Vamos a ver, mira, no hay que... Esto es lo que estoy diciendo. Yo estoy totalmente... claro, por Dios, estoy totalmente de acuerdo con pero no más bien que sí, con Gabriel. El tema a los pibes. ¿Cómo le vas a hablar a un pibe de 16, 17, 18 que va a votar y cree que con las criptomonedas, que invirtiendo, porque aparte este gobierno permite invertir a chicos de 12 años y toda esta estupidez que es planetaria. ¿Pero cómo le va a ir con eso? Pésimo. Bueno, entonces... A ver, ¿qué hace? Pero van a votar. No, está bien, voy a lo siguiente. Si le va a ir pésimo, se van a dar cuenta. Porque la gente no es tonta. Es decir, vos tenés muchísima gente que piensa que se va a saber con la criptomoneda. Antes con la cancha de pádel o con el rapipollo. No te salvaste con el rapipollo, con la cancha de pádel, y la gente lo verificó. La experiencia de cada uno es irreemplazable. Uno hace su experiencia. A mí me parece que eso es así. Es irreemplazable esa experiencia. Y se verifica, me parece rápidamente, que nadie se va a salvar la criptomoneda. Yo veo que los pibes que quieren laburar, el laburo en condiciones es muy precaria, hay una pelea por tratar de tener mejores condiciones de trabajo. Es cierto que hay un gran descreimiento de los sindicatos tradicionales, eso por una burocracia sindical repodrida, y ahí hay un debate que creo que hay que darlo hasta el final, que no hay que tirar, como se decía antes, el agua sucia, el chico del agua sucia, ¿no? Es decir, tiremos el agua sucia, pero no el chico, claro. El sindicato hay que defenderlo, hay que recuperarlo, es una pelea muy importante, recuperar los sindicatos, para que haya una participación de los trabajadores. Pero esto se va a terminar rápido, y cuando el año pasado hubo una gran marcha universitaria, por ejemplo, todo el mundo decía, la juventud está derechizada, y de repente se hizo una marcha de masa de la universidad.
no es una cosa tan homogénea como se presenta. Y yo creo que no, al revés, hay una tendencia cada vez mayor a que esto se descrea. Y se vio las elecciones en la capital, nosotros también lo charlábamos acá, que en la zona sur, donde Milei había hecho buenas elecciones, cayó. Y fue el voto más tradicional de la zona norte. ¿Cómo va a ser? También fue donde hubo más ausentismo, ¿no? En la zona sur. Lógico, es un gran desafío para nosotros poder canalizarlo. Ahora, si mañana la economía no crece, si hay despidos, si el salario cae, esto en un momento se va a agotar. El tema es pelear por una salida y ahí hay un debate. ¿Cuál es esa salida? Nosotros somos, haciendo honor al nombre del programa, somos socialistas de verdad. Y planteamos una salida de verdad. Yo no veo que otras fuerzas políticas, nosotros planteamos acá si hay que discutir la deuda externa. Esta deuda externa es lo que lleva al país a la quiebra. Estoy aquí en un debate de programa que me parece, vamos a una campaña electoral. Se tiene que discutir el programa de la campaña electoral. Sí, claro. Deuda externa, el sistema financiero, el comercio exterior, las relaciones laborales, la cuestión previsional, el tema impositivo. Sobre esos puntos, yo integro el Frente de Izquierda, queremos dar un debate de fondo porque lo que está en juego, mira y explota la crisis del gobierno anterior para tratar de demostrar que él no va a repetir esos errores. Bueno, los está repitiendo. Se da como un debate que me parece muy interesante. Dice Gabriel, que es político y de izquierda, la gente no es tonta. Y yo estoy de acuerdo, la gente no es tonta, pero como soy psicoanalista, digo, la gente es neurótica y repite. Todos somos neuróticos. Somos todos neuróticos, somos el ser hablante por pasiones muy caóticas. No se trata de una acción moral. El ser hablante, entonces, repite y además, esto es freudiano, totalmente discutible, pero somos esencialmente masoquistas. Ponemos como objetos para sufrir. Esto es una tendencia, tenemos otras cosas maravillosas, no es lo único, no es lo único. Entonces a mí lo que me preocupa es qué discurso podemos elaborar para que ese ausentismo, porque esto es mi fantasma hoy, cese, que la gente vaya y se juegue y vote. Pero esto es un debate absolutamente, tomo todo lo que decís, Gabriel, pero me parece importantísimo. Son puntos de vista desde prácticas distintas. Y el ausentismo también hay que verlo dinámicamente. Por ejemplo, yo, lo voy a decir brutalmente, me someto a críticas. Yo no llamo a la gente a ir a votar. Yo llamo a votar al Frente de Izquierda. Para votar a Milei, que no vayan. Es decir, entre votar a Milei o quedarse en la casa, quédate en tu casa. Yo no llamo a votar a los que gobernaron antes que Milei, que prepararon que venga Milei. Quédate en tu casa, aprovechá el domingo. Bueno, pero si convocas vos, está claro que convocás a que voten al Frente de Izquierda. Porque quiero decir otra cosa con esto, que el que votaba a Milei y ya no fue a votar es un hecho positivo. Por lo menos ya no va a votar a Milei. ¿Se entiende? Bueno, ahora sería más positivo que vaya a votar y que vote a otro, claro. A otro sí, depende de cuál sea ese otro. Claro. Por ejemplo, si ese otro es un colaborador de Milei, o representa intereses parecidos a los de Milei, o gobierna en su provincia aplicando justo contra los trabajadores, no lo veo positivo. Entonces, hay algo bueno en el ausentismo. Hay algo bueno. Yo no acuerdo con esto, no estoy de acuerdo. Bueno, yo lo digo, hay algo bueno y hay un límite. Pero vos decís hay algo bueno, pero la verdad es que el ausentismo, por lo menos hasta ahora, parece haber beneficiado a la libertad de avance. Porque el ausentismo es, lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, es la gente que votó a Milei para sacarse de encima al Frente de Todos y ahora no quiere votar a Milei, pero menos quiere votar al Frente de Todos. El último capital que le queda a este gobierno es el Frente de Todos, los que están enfrente. Ponerlo como antagonista. Ponerlo como antagonista, por supuesto. Claro. Y que, si bueno, uno dice, vamos a la huelga general, vamos a la salida. Dice, no, yo no quiero salir porque no quiero que vuelva Cristina, que vuelva Massa, que vuelva el 150% de tasa de inflación. El otro día discutíamos acá las tasas de inflación de las tasas de interés del 70% y sí, gente que entregó al gobierno con 150%. El problema del ausentismo expresa algo que responde a tu inquietud. Los jóvenes no votaron a Milei porque se hicieron fanáticos de von Mises y de la escuela austríaca.
fueron a votar a Milei para sacarse de encima al gobierno que estaba. Y quiero decir algo, los sindicatos están jugando un rol no pasivo, no cómplice, están jugando el rol más negativo de toda la historia de los sindicatos de la CGT. Los trabajadores que luchan, que salen a luchar, se encuentran con la principal traba de su sindicato traicionándolos, entregándolos o trabajando para las patronales. Las suspensiones en la industria siderúrgica se hacen de la mano de Furlan, que es un dirigente sindical kirchnerista. Entonces, los trabajadores tienen que sacarse de encima todo ese tema. Ahora, la juventud tiene que hacer un recorrido, se sacó de encima al gobierno de Cristina con Milei y ahora está en discusión qué perspectiva abrimos para sacarnos de encima a Milei. Por eso la lucha de la clase obrera, del socialismo. El ausentismo es el triunfo ideológico de Milei. Un voto calificado. Votan solamente los que tienen plata. Quiero recuperar lo que decía Gabriel sobre la experiencia, la importancia de la experiencia personal, que es intransferible, porque claro, hay periodistas también que han hecho su experiencia y bueno, que puede ser una experiencia tal vez de desencanto, tal vez de frustración en algún momento. Quiero compartir con vos estas palabras de Johnny Viale. Mira. Vamos a los hechos. ¿Qué tuvimos hasta ahora? Primero, una estafa de una cripto. Promocionada por el presidente. Promocionada, que fue la discusión que tuvimos ese día. No, sí, promocionada. Segundo, valijas que se saltearon los controles de aduana traídas de Estados Unidos por alguien muy cercano al gobierno. Escaturice. Tercero, el Banco Nación contratando la empresa de la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y ahora, 4, tenemos un audio filtrado del director de discapacidad o exdirector contando que Lule Menem, que es la mano derecha de Karina Milei, puso gente para quedarse con un retorno de laboratorios en contratos con sobreprecios. ¿No sienten ustedes, tal vez me equivoco, que son demasiados escándalos para 1 año y medio de gobierno? ¿No es mucho? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuántas cabezas rodaron por todo esto? Una. ¿Una sola tiene que rodar? ¿Tenemos cara de boludos? Yo creo que sí. ¿Somos tan boludos? No. Te aseguro que no. Bueno, no sé por qué justo lo cortaste ahí, pero qué sé yo. ¿Qué decir? Un giro, Estoy preocupado, ¿no? porque los domingos sí. Iba a escuchar música clásica, ópera, con el presidente de la Quinta de Olivos. Claro. ¿Qué va a hacer el domingo? ¿Formaba parte Jonathan Viale de eso? Sí, no, sí, contó que iba a escuchar ópera los domingos. Sí. No es un buen plato, yo no iría. Pero ahora dice que promocionó. Claro. Ahora bueno, dice que promocionó. Ahora sí, hay que recordemos, citarlo a este a la causa Libra porque antes... Antes era, se difundió, ¿no? Sí, claro, ese era el verbo. Claro. Y Era una cuenta en un que no era Twitter presidencial, personal, sino personal. en horario, no en horario de trabajo. Sí. Bueno, hoy en Twitter decían, bueno, Karina Milei cobró los retornos fuera del horario de trabajo. La causa se terminó. Los cobró como pastelera, no Claro. como secretaria general de la presidencia. Claro, Como es el exactamente. jefe, es el cajero, se le dice a ella, no la Claro. cajera. Porque... Claro. Bueno, ahí estaba. La verdad es que viendo esta descripción del año, de los escándalos del año y medio de gobierno de Javier Milei por Jonathan Viale, recordaba una descripción bastante similar que hace en su momento, más o menos pasados 2 años o 3, del gobierno de Macri. ¿Se acuerdan? Cuando empieza a contar, bueno, todos los números de Macri y dice, bueno, esto basta. Pero antes de eso lo bancaste 2 años, ¿no? Bueno, estamos más o menos en la misma foto, pero bueno, con otro gobierno. Le lleva un tiempo hasta que se da cuenta, Juan. La pregunta es ¿con quién será la entrevista del presidente para que nos explique todo? ¿No te querés ofrecer vos, Juan? No, yo creo que no sé si me tomarían, pero ¿con quién será? Porque con algún periodista amigo va a hablar el presidente en los próximos días, ¿o no? No puede dejar pasar demasiado tiempo más. Yo creo que tienen que arreglar esto primero con la justicia. Porque, a ver... ¿Arreglar en qué sentido decís? Y arreglarlo. O sea, ¿a dónde paran esto? Capaz arreglar, por eso, arreglar. Arreglarlo, a ver. Sí. Si mañana aparecen los famosos chats que están en ese audio, van a tener un problema grande. Porque entre Karina Milei y Javier Milei no es como los siameses separados en el Garrahan. Eso no lo puedes separar. No, claro. Son la misma cosa, lo han dicho hasta hartazgo. Ahora, el teléfono de Españuelo ya lo tiene la justicia, ¿o Tiene no? la justicia, ahora... A lo mejor borraron cosas, viste que esto borraron sucede. cosas, hay que ver qué se negoció con otros días. Esto viene ya hace varios días para acá.
qué se negoció con el propio español o qué va a declarar. Tiene que arreglar con la justicia antes de salir a decir algo que no tengan una red de seguridad mínima. Claro. Yo estimo que habrán dicho cómo controlamos esto. Todavía es un gobierno, insisto, tiene la banca del Fondo Monetario, tiene la banca de Trump, tiene banca de empresarios, es un gobierno que todavía tiene cómo pararse, pero esta crisis... Ahora, todas esas bancas, perdón que te interrumpa, todo ese apoyo frente a escándalos como este puede llegar a tambalear también, porque bueno, ¿con quién estoy quedando pegado? Lo ¿no? afecta. Pero acordate lo siguiente, en su momento con Menem aparecían las valijas también, viste, como ahora, mira, el gobierno no cayó. Es verdad. No cayó porque, bueno, todo el mundo apoyaba a los yanquis, el gobierno salió adelante. Ningún hecho de corrupción volteó un gobierno si el gobierno está fuerte. Lo puedes agarrar el presidente, viste, robando y la van a dibujar. El problema que hay acá es que el gobierno está más frágil por la crisis económica. Luego del Congreso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el Congreso es un tema para debatir. A ver. Porque, mira la votación que hubo. Se votó lo del Garrahan, se votó lo de la universidad. Hablamos del Senado ayer, ¿no? Claro. Que ahora va a venir un veto, hay que ver qué pasa. Y sobre los vetos, se rechazó el veto a la discapacidad, pero no se rechazó el veto por el tema previsional. Que de punto de volumen de plata... Ese era el volumen. El volumen de plata más grande era la previsional. Tanto la moratoria como el aumento. El aumento es 2 mangos para el jubilado, pero como volumen era más grande. Quiere decir que tampoco en el Congreso, es decir, pellizcan, pero no quieren tampoco ir a fondo, porque no quisieron tocar el tema previsional, que era lo más importante. Ahora hay que ver qué pasa. Yo digo lo siguiente, ¿cómo vamos a defender que estos vetos no pasen? Esperar solamente lo del Congreso no corresponde, porque ya vimos lo que pasó con la jubilación. Por ejemplo, Vidal, mucha historia, y no votó en contra del veto. Se hizo. Hubo se abstuvo. 2 diputados del peronismo que no fueron. Vidal se abstuvo. Hubo varios que si hubiesen votado de esa manera, caía el veto. Entonces, yo digo, acá hace falta una lucha contra estos vetos. Prepararnos con todo. Por ejemplo, que haya una gran marcha de Garrahan a las universidades para defender esto. Porque indudablemente la presión popular hizo que muchos diputados y senadores voten como votaron. Ahora hace falta una presión popular redoblada para eso. Y yo creo que se está discutiendo una gran marcha universitaria con el Garrahan. Si no se defiende de la calle esto, confiar en el Congreso me parece altamente peligroso, porque la experiencia indica, volviendo a la experiencia, y la vimos con los jubilados, el otro día, no hace mucho, vimos cómo voltearon el aumento jubilatorio de 60.000 pesos por día, ojalá, por mes, que no es nada, y esto puede pasar, pueden voltear el aumento de Garrahan, y después lo que pasó también, que hay que tocarlo, se volteó los decretos del INTE y del INTI, pero y hoy hubo sorpresita. El gobierno despidió a más de 1.000 trabajadores del INTA, un hecho de revanchismo. Entonces el gobierno... Sí, pero además violando normas, Por ¿no? eso, entonces, ¿qué digo con esto? El gobierno no se atiene a la norma del Congreso. Fue muy duro lo que le hicieron a Milei, le cortaron el orgasmo. Ustedes saben que Sturzenegger dijo que Milei tenía un orgasmo cuando precisamente le estaba contando todas las cosas que iba a recortar, y lo que hicieron los legisladores fue, bueno, por lo menos en 4 de los organismos que pensaban cerrar, se lo impidieron, de manera que cuando arrancamos hablando de la locura de este gobierno, y la verdad que el ministro de Desregulación, con su versión sobre el placer que lo organizaba al presidente, recién hablábamos de lo que es la crueldad, y un tipo que goza con la crueldad, bueno, ahí es un muy buen ejemplo del señor Sturzenegger. Quiero que compartamos un poco tu denuncia, Gabriel, la denuncia contra es la pregunta, ahora lo vamos a ver. Entiendo que contra el presidente, contra Karina Milei. La hermana. A ver si Karina lo puedo ver Milei, en pantalla más grande, así podemos compartir algunos detalles. Bueno, ahí está Gabriel Esteban Solano, aquí nuestro camarada, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Qué joven, de 23 millones ese DNI, muy bien. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el marco de defraudación por el artículo 173 del Código Penal de la Nación, vengo a formular denuncia penal por la posible comisión de delito de defraudación contra la administración pública, tráfico de influencias y cohecho en virtud de los hechos denunciados durante la noche del pasado 19 de agosto de 2025 en el canal de stream Carnaval. Porque ¿qué pasó ahí en Carnaval? Fue ahí que... Ahí es donde Mauro Federico, el periodista que tiene el audio, lo da a conocer, y a partir de ahí se desata esta crisis. Bien. Mauro Federico hace un aporte, realmente. Yo claro que sí. Dando a conocer, ahora lo acusan a él, pero él lo que hace, ese famoso mensajero, que nunca hay que matar. Claro, ¿lo acusan a él de qué?
Bueno, ¿de dónde consiguió el audio? El periodista tiene el derecho a conseguir audio donde quiere. Sí, por supuesto. Y en este caso no fue que estaba corriendo por Palermo y se encontró un cassette. No, el trabajo del periodista consiste en hurgar y conseguir ese tipo de información, ¿no? La conducta llevada adelante prima facie configura en la comisión de los delitos previstos en el artículo 133, incisos 7 y 8 del Código Penal, defraudación, fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, cohecho activo, peculado, lavado de activos y concordantes del Código Penal o aquellos otros delitos que surjan de la investigación conforme los hechos que explicamos a continuación contra los múltiples autores que se referencian. A ver qué dice la página siguiente. En carácter de autores, coautores, cómplices primarios, partícipes e instigadores, conforme el rol que cada uno haya llevado a cabo en la ejecución delictual que quede establecida a través de la presente investigación, sin perjuicio de que pudieran configurarse otras conductas delictivas en concurso ideal o real. ¿A quiénes denunciaste? Javier Milei, Karina Milei, al propio Spagnuolo, a Eduardo Menem, Eduardo Lule Menem, y después al dueño del laboratorio, que hoy fue allanado. ¿Qué es lo que hizo el juez Casanelo? A través de la delegación al fiscal, allanó al empresario, allanó a Spagnuolo, pero falta ahora la cabeza política. Claro. Eso es lo que estamos reclamando. Y una cantidad de medidas de prueba básica, que es, sobre todo, celulares, computadoras personales, cuentas de mail, las cuentas bancarias, que son muy importantes. Cuando fue el caso Libra, el tema de las cuentas bancarias, se empezó a descubrir que cuando entraba uno de estos tipos a la Casa Rosada... había transferencia. Transferencia de 500.000 dólares. O sea, ahí valen muchos esos movimientos económicos que son voluminosos y no se pueden explicar si no es con el armado general de una línea de tiempo, ¿no? Claro. Por esto es importante que se tome las medidas de prueba con urgencia. Y quisiera que viéramos también a la diputada Lemoine, porque ella tiene una teoría con respecto a este escándalo. Lilia Lemoine sobre los audios de Spagnuolo que salpican a Karina Milei. Es una operación para generarle daño al gobierno. Una de las pocas dirigentes que habla en público del tema, dice la bajada. Su hipótesis sobre cómo se difundieron grabaciones que hicieron explotar el escándalo. Ay, no la leí, la nota me da mucha intriga. ¿Cuál será la hipótesis de Lilia Lemoine? Y parece, mirá, apunta a Victoria Villarruel y Marcela Pagano. Hoy tuve un debate con ella. ¿Con quién? Con Lemoine. ¿Y qué tal? En una radio. ¿Cómo fue eso? No, a ver, lo de ella se lo señalé personalmente, así que lo que digo acá no está presente, pero está el video para verlo. Ella es una operación. Es una interna que nos tiran esto. Bueno, a mí qué me importa. ¿Es verdad o mentira? Claro. ¿Es verdad o es mentira? A mí no me importa si es una operación. Porque, de hecho, es una operación, digamos, hay un filtrado de un audio, de acuerdo. Sí, perfecto, pero viva la operación. Claro. Si gracias a la operación y la interna del gobierno nos enteramos que se está robando la guita de la discapacidad, ahora primero mostrame si es verdad o es mentira. En esta declaración no está dicho que es mentira. Ella denuncia una interna del gobierno. Pero a mí la interna del gobierno, como se dice, me nefrega. A mí lo que me importa es que la guita de la discapacidad no va a los discapacitados, sino que se la roba Lule Menem, Karina Milei, Spagnuolo y todos estos ladrones. Entonces, como ese es el punto que yo no me voy a apartar discutiendo internas, que son para mí... problema de ellos, problema de ellos, que se maten, dejarlo que se maten, como los fideos, el chiste famoso que están peleando, dejarlo que se maten, eso ella no lo puede desmentir. Entonces se mete esa parte de la interna, y a mí la interna de ellos no me interesa, me interesa que esa plata se la está robando en el momento que uno va. Yo estuve en muchas marchas por el tema de la discapacidad, y vos sos psicólogo, estás lleno de psicólogos. Porque los psicólogos son parte fundamental de la atención a personas con discapacidad. Y en general, una persona, un psicólogo, es una persona con un título universitario, por 4 horas de trabajo, todos los días, con un chico, por ejemplo, con autismo u otro tipo de enfermedad, que se dice así, a veces las palabras justas no sé cómo se dicen, pero permítame la imperfección. ¿Se habla de neurodivergencias para hablar del autismo? ¿Digo bien o no? Eso desde el punto de vista neurológico, los psicólogos no, lo pensamos de otra condición manera. Autista. Espectro autista. Espectro autista, por eso digo, pero no quiero ir al punto, son 300.000 pesos por mes. Sí. Entonces, cuando es tal el nivel de agresión, 300.000 pesos por mes, y es realmente un trabajo muy intenso. Que no es que, hacer 3 turnos de 12 horas, así ya son 900.000 pesos. Primero, no sería digno de 12 horas de laburo, y son 12 horas de trabajo que te da regalo. Entonces, eso es lo que está pasando hoy con las personas con discapacidad. El otro día,
cuando salió el veto CAE, yo estuve ahí en el lugar y había realmente había un entusiasmo bárbaro de la gente. Había un entusiasmo y mostraba claro, que ¿cómo no? un grupo de familias, de trabajadores, relativamente pequeño, aunque era mucho, pero relativamente pequeño en relación a lo que son los grandes sindicatos, peleando lo consiguieron. Y yo lo tomo como un ejemplo para todo el pueblo argentino. Sin duda. Porque a veces lo que inhibe la lucha es pensar que luchar no sirve para nada, pues no lo vamos a conseguir. Y como nadie quiere luchar si no lo va a conseguir, entonces no se lucha. Ellos demostraron que sí. Y yo, digamos, los felicito por esa pelea dada y digo, sigamos ese ejemplo. Se puede Sin duda, ganar. un ejemplo y aparte el ejemplo de que son los más vulnerables, ¿no? Los que se consideran muchas veces los más débiles, quienes, bueno, dieron la batalla y dieron la batalla además frente a la fuerza de seguridad, digo, que les pegaron, que los Porque, maltrataron. El supuesto del que parte la ultraderecha en el planeta es que acá sobra gente. El filósofo preferido de Elon Musk, William McCaskill, ha dicho el cambio climático es irreversible, el planeta va a sufrir en su mayor parte y va a haber solamente una minoría que se va a salvar. Esto como ejemplo... Vamos a Malthus. Un malthusianismo tardío. Esto es como un ejemplo de cómo piensan, sobra gente, listo, ya está, se acabó. Esta es la manera. Sí, necesito que hagamos una pausa, pero sí, decilo, por favor. Con la riqueza que puede producir la humanidad en este momento, con la capacidad tecnológica, esta lógica de no poder brindarle las prestaciones a discapacidad o no darle las jubilaciones, es una lógica que plantea abiertamente a la clase obrera, al pueblo argentino, que hay que terminar con el capitalismo. Porque si por mantener la rentabilidad capitalista hay que cagar de hambre a los jubilados, cagar de hambre a los médicos, cagar de hambre a los psicólogos, y dicen que a los discapacitados no hay que darle las prestaciones o no hay que darle ni siquiera el pasaje del boleto, bueno, es un régimen que confiesa que está terminado. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hace rato que terminó el discurso del presidente, les cuento por las dudas, no sé si lo dije. No, pero ese antes, gráfico... bueno, no te lo pude explicar, pero después te paso el video. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con Comunistas.
21:40 y continuamos, son los últimos minutos por esta semana de Comunistas en Bravo TV. Y viste cómo es esto, ¿no? Que cuando viene una mala parece que atrás vienen un montón, ¿no? Y que entras en una ola de negatividad de la que cuesta salir. Se generó una polémica, parece, con un instituto dedicado a una de las grandes figuras de la Escuela Austríaca de Economía. Hay una controversia allí sobre un premio que recibiría el presidente Javier Milei. Quiero compartir con vos este comunicado de la página del Instituto Ludwig von Mises. Decime en 2 líneas, ¿quién es Ludwig von Mises? El padre de la Escuela Austríaca, la Escuela Liberal de Economía. El papá, directamente. Es el más grande de todos. Sí, para Milei estaría ahí cerca de Caputo y de toda esa gente. Okay. O ahora cerca de Caputo, porque en algún momento no le gustaba tanto Caputo. Un Chicago Boys. Claro, es otra escuela. Claro. Es otra escuela. Tribu. Bien, acá el planteo es el siguiente. Esto es del 13 de julio. Fíjate que, bueno, esto es publicado el 18, pero lo que cuenta es que hay ahí 3 profesores que anunciaron su dimisión del Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises de Alemania. Solo 2 de los 5 miembros originales permanecen en dicho consejo. ¿Y por qué renuncian estos 3 y quedan solamente 2? Porque no están de acuerdo en darle el premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises al presidente argentino Javier Milei. Y por eso renuncian al Consejo Asesor Científico del Instituto. Me interesa ir a los argumentos por los cuales estos 3 señores renuncian y consideran que no deberían darle ese premio a Milei. Te leo el párrafo, que es el último, está muy chiquito en pantalla, pero como tengo una vista espectacular, te lo voy a contar. Dice allí: consideramos injustificada la concesión de este premio. En nuestra opinión, un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises podría otorgarse a científicos o políticos que hayan prestado servicios destacados al desarrollo, la difusión o la aplicación de las ideas de Mises. Es evidente que Javier Milei no es un científico, sino un político. Es cierto que ha dado a conocer los nombres de Ludwig von Mises, Murray Rothbard y otros pensadores de la escuela austríaca a un público más amplio. Pero, agárrate ahora, pero su conocimiento de sus ideas y teorías es superficial y deficiente. Te lo repito. Su conocimiento, el conocimiento de Milei, de las ideas y teorías del padre de la escuela austríaca, es superficial y deficiente, por lo que su elogio es una doble cara. En cualquier caso, solo podemos aconsejar al público que no considere las declaraciones de Milei sobre filosofía económica como fidedignas. Lo dicen 3 tipos que yo no conozco, tampoco, vos seguramente tampoco, Pablo, no. Y ustedes tampoco, pero bueno, se están yendo del Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises porque consideran que no es correcto darle el premio al presidente Milei por esto que te acabamos de decir. Es coherente porque el gobierno el lunes pasado estatizó la banca. El dinero que no renovaron, el gobierno no dejó que se mueva y los canjeó armando un corralón con el dinero de los bancos, pagando tasas del 5%, tasas efectivas mensuales del 5%, y acusa a los socialistas, nos acusa a los socialistas de parásitos. El parasitismo más grande de la historia lo está armando este gobierno, que está haciendo un Ponzi. Entra plata, se terminó el Ponzi. Ahora está como cositorto cuando empiezan a aparecer los videos, las denuncias, y la plata no aparece. Esa estatización está en línea. Se salvan estos liberales de quedar pegados con un gobierno que estatiza la deuda. O en todo caso está en proceso de despegarse, claro que sí, como se dice, por tirante, ¿no? La comparsita, ¿viste? Los amigos ya no pasan ni a visitarme. Exactamente. Es lo que está pasando. No sé si la conoce la comparsita en Alemania, pero bueno, es un buen tango para... Claro que sí. Un tema más nos queda. Venimos hablando de distintas maneras, en distintos momentos, sobre salud mental, y aquí hay una alerta importante que queremos compartir con vos. Los síntomas de ansiedad y depresión en los argentinos aumentaron significativamente de 2010 a 2024, los últimos 14 años. Así lo determinó el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina.